Antes de iniciar este estudio, estamos por iniciar el penúltimo estudio de la serie de Alimentos de las Escrituras. El de hoy y el del domingo que viene, Dios mediante, concluye la serie. Así es que si usted ha estado viniendo en todos estos últimos 8 domingos o 9 domingos que hemos estado enseñando esta serie, ya más o menos va colocando las piezas del rompecabezas. El mensaje del domingo pasado, el de esta ocasión y el que viene son ejemplos prácticos de cómo los 4 pasos de interpretación funcionan para que nosotros, cuando leamos la Biblia por nuestra cuenta, aprendamos a alimentarnos de una manera más nutritiva. Y no solamente a llenarnos de conocimiento, pero poder compartir con otros lo que el Señor hace. Pero el ingrediente de hoy es bien importante. No solamente basta poner la mesa para servir la comida, es importante, antes de servir la comida, darle una probadita y saber que tiene el sazón necesario, el sabor que hemos pensado, y de eso se trata el mensaje del día de hoy. Yo no me voy a quedar mucho tiempo después de que termine de predicar. Por la gracia del Señor nos ha enviado a sembrar semilla a Guatemala, así es que salgo precisamente a las 2 de la tarde, así es que ya se imaginarán que vamos a predicar ahora sí que a 100 por hora, ¿verdad? Así es que estemos atentos y con una disculpa para que ni me están traduciendo, porque una vez más van a poder dejar muchas cosas inconclusas, lo siento mucho. No, van a poder entenderlo. Abramos la Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, y vamos a pasar un buen tiempo en los primeros 20 versículos de ese capítulo. Mientras usted busca en sus Biblias el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, yo comenzaré con ustedes haciéndoles ver lo siguiente. Cuando un chef, cuando un cocinero profesional prepara un banquete, lo hace teniendo presente la satisfacción de sus invitados. Y quiere crear algo que de verdad sea agradable, que sea saludable, que sea delicioso. Y por eso elige con mucho cuidado no solamente los condimentos que va a utilizar, sino el corte de carne adecuada, la combinación especial de verduras que van con ese platillo y obviamente los delicados sabores del postre que podrán disfrutar después de que terminen el plato principal. Pero antes de servir el banquete a sus invitados, este chef tiene que darle el punto. Hace una pequeña degustación de cada platillo que él ha elaborado antes de servírselo a sus invitados. Por eso el tema de este mensaje se llama hacer una degustación, comprender dónde encajamos usted y yo en la historia, y esto es lo que nos va a retar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, de igual manera, decidimos preparar un estudio de la Biblia para compartirlo en un grupo pequeño, en una clase de escuela dominical o un grupo que se reúne en la casa, debemos hacer lo mismo que este chef. Debemos estudiar a profundidad el pasaje, interpretarlo con precisión, y antes de compartirlo con alguien más, es necesario que pueda hacer una degustación. Esto significa, no literalmente que le dé una mordida a la Biblia, ¿verdad? Pero que pueda degustar las Escrituras, que pueda saborear un poquito de lo que ha hecho. Y la manera de hacerlo es cuando usted pone en práctica lo que usted ha aprendido durante su estudio. La palabra del Señor es viva y eficaz, dice el escritor de Hebreos. Por lo tanto, tenemos que hacerla viva y eficaz en nosotros. Como predicadores tenemos que ser personas que tomen la Biblia y no solamente llenemos nuestra mente de conocimiento y comenzamos a repartir el conocimiento por todos lados. Como maestros de la Biblia, como creyentes que compartimos un pasaje de la Escritura, tenemos que internar la Biblia, es decir, dejar que la Biblia llegue hasta los profundos de nuestro corazón, toque las fibras sensibles, cambie lo que tenga que cambiar. Es decir, que no solamente llenamos nuestra mente con conocimiento, sino dejamos que penetre hasta lo profundo de nuestro ser, nuestro corazón. Entonces producirá el cambio necesario, y cuando lo enseñemos, la enseñanza fluirá de una manera que la autoridad de la Escritura dará autoridad a nuestras palabras, y la gente podrá comprender qué es lo que tiene que hacer para poner en práctica por sí mismo lo que dice la Escritura. Por eso el tema de este mensaje es el siguiente: la condición de su corazón determinará el destino que tome en su vida. La condición de su corazón, su condición espiritual, va a determinar el destino que tome en la vida.
Es un asunto importante, hermanos, porque solamente hay dos destinos, por decirlo así, donde usted va a pasar la eternidad. Si usted ha confiado en Jesucristo, usted pasará el destino eterno con Él. Pero si usted no ha aceptado a Jesucristo, no lo ha reconocido a Él como su Señor y Salvador, no ha aceptado su mensaje de salvación, entonces usted irá a la muerte eterna, condenado para siempre en el infierno, donde está el lugar preparado para Satanás y sus seguidores, sus ángeles. Saben, como predicador debo encontrar continuamente formas muy, claras, precisas de poder superar una discapacidad espiritual generalizada en la audiencia. Por eso cuando preparamos un estudio debemos tener en mente la audiencia. Si ustedes supieran que la audiencia, es decir, ustedes como personas que están escuchando este mensaje, han estado en mi mente desde el momento en el que comencé a estudiar, no porque estaba viendo, a ver, ¿qué le voy a decir al hermano fulano de tal? A ver, ¿qué pedrada le aviento a la hermanita fulana? No, es simplemente porque yo sé que hay muchos trasfondos entre ustedes, personas que recién inician su vida espiritual, otras personas que no han iniciado su vida espiritual caminando con Cristo, no entienden, nunca han leído la Biblia, pero otros que tienen años en el Evangelio. Por lo tanto, tengo que tomar el tiempo suficiente preparándome para que la enseñanza pueda ser de tal manera que cada persona en la audiencia pueda comprender lo que Dios quiere decirle. Así, si usted va iniciando en su caminar espiritual o tiene años en el Evangelio, debo tener en mente a la audiencia por lo mismo. Es que necesito pasar horas estudiando. Sin embargo, con todo lo que yo me desvele, con todas las horas que yo... Con todo esto, siempre habrá personas que no van a escuchar. Siempre habrá personas que no van a escuchar. Van a escuchar que yo estoy hablando de aquí de arriba, pero las palabras se van a oír como en las caricaturas, puro bla, 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 porque las palabras entrarán por un oído y saldrán por el otro, porque no harán absolutamente nada en su vida con lo que escuchan de la palabra del Señor. Por eso, aún con todo eso, el deseo en mi corazón es ser preciso, claro y práctico a la hora de enseñar la palabra, porque así como hay algunos que quizás nunca van a escuchar, hay otras almas que van a estar listas y dispuestas a escuchar la voz de Dios a través de la enseñanza de su palabra. Y aunque haya muy poquitas personas en esta categoría, vale la pena hacer el mejor esfuerzo. Aún así, sin importar lo que sea, yo creo que me llena de consuelo el hecho de que el propio Señor Jesucristo estaba consciente de esto. Cuando el Señor enfrentó la misma discapacidad espiritual de sus oyentes, Él predicaba. Y en lugar de preocuparse porque muchos oían, pero no escuchaban, Él simple y sencillamente siguió enseñando con más fuerza y más pasión. Es por eso que llegamos al Evangelio según San Marcos, aquí en el capítulo 4, y el Señor explica esta gran verdad en una parábola que les contó, llamada la parábola del sembrador y los 4 tipos de suelo. Yo sé que usted está familiarizado con esta parábola, pero es una historia maravillosa que nos va a ayudar a poder ilustrar los 4 pasos que hemos aprendido de cómo alimentarnos de las Escrituras, el método de estudio bíblico de observación, interpretación, correlación y aplicación. Y el Señor utilizó de verdad para nosotros, no estos pasos, ¿verdad? Porque eso fue un craft por el hombre, pero de alguna otra manera lo vemos aquí representados porque Él mismo no solamente cuenta la historia, sino también explica su significado y nos reta a que nosotros respondamos de una manera muy contundente al mensaje del Evangelio. Así es que, sin más preámbulos, vayamos pues a Marcos capítulo 4, versículo 1, y ahí vamos a comenzar en los primeros 9 versículos a entender este punto de la observación. En Marcos 4, Jesús cuenta una historia para ilustrar esta gran verdad de la importancia de no solamente escuchar, es decir, la diferencia entre oír y escuchar es bien clara. Ustedes oyen ruidos, pero escuchar significa prestan atención a algo muy en particular. Esa es la gran diferencia. Y Él quería que no solamente la gente escuchara lo que Él estaba diciendo, sino que también pudiera ser enseñable, que tomara los pasos necesarios para aplicar lo que el Señor estaba enseñándoles.
Así es que vamos a entender aquí en este contexto dónde está Jesús y lo que Él estaba haciendo. Ahí en el versículo 1 encontramos dónde se encuentra Jesús. Dice la palabra del Señor. Una vez más, Jesús comenzó a enseñar en la orilla del lago. ¿Dónde está Jesús? Aquí está, aquí lo dice su palabra. Es lo primero que observamos, ¿verdad? Así es que acostúmbrese a tener un bloc de notas, un lapicero, una pluma, y comience usted a tomar notas. Estas cosas son observación, son facilitas, pero le va a ayudar más adelante y usted se va a dar cuenta por qué estos datos son importantes, ¿verdad? Dice, en la orilla del lago estaba Jesús, ¿verdad? Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca. Luego se sentó en la barca, mientras que toda la gente permanecía en la orilla. Aquí Marcos nos dice exactamente dónde estaba Jesús. Estaba junto a la orilla del lago. Cualquier persona que haga un viaje a la Tierra Santa, seguramente va a ir a un lugar en Galilea llamado el Monte de las Bienaventuranzas, donde el Señor predicó su famoso Sermón del Monte. Es una planicie bien hermosa, de hecho es una especie de bahía, porque es como si fuera una pequeña colina y desemboca en lo que es el mar de Galilea, que en sí no es mar, sino un lago muy grande de agua dulce, pero se le conoce como el mar de Galilea por su extensión. Y encontramos ahí al final, a la orilla del mar de Galilea, una bahía llamada la Bahía de las Parábolas. ¿Por qué? Porque fue precisamente allí donde Jesús realizó gran parte de su ministerio aquí en Capernaum. Ahí se dieron cita muchas personas para escucharlo a él, sus amigos íntimos, los discípulos, pero otras personas que se interesaban por escuchar sus enseñanzas. Se daban cita en ese lugar. Ahí fue donde el Señor dio el Sermón del Monte, alimentó a los 10,000 la primera ocasión. Pero en esta ocasión en particular, en Marcos capítulo 4, encontramos a Jesús enseñando esta parábola aquí en este sitio. Él compartió una historia que está documentada aquí en Mateo 4. La topografía de este lugar, de esta bahía, crea un anfiteatro natural de la tierra inclinada, de tal manera de que la persona bien podía estar en la base de esa bahía, mirando hacia arriba, hacia la pequeña colina donde la gente se sentaba, y él podía hablar con una voz natural, no tenía que utilizar micrófono ni bocinas. Él podía hablar de esta manera como si estoy hablando yo con ustedes, y la gente podía escucharlo, aun cuando hubiera miles de personas sentadas ahí. Ahora, esto no solamente es ficticio, El teólogo británico James Edwards menciona lo siguiente. Aquí estoy haciendo utilizo de recursos que no nos dice el texto, pero que nos ayudan a explicar más lo que dice el texto, ¿verdad? Dice, de acuerdo con las pruebas realizadas por un arqueólogo y un ingeniero israelí, un solo orador parado en la barca anclada frente a la costa podía ser escuchado claramente por una audiencia a varias miles de personas en la orilla. Imagínese usted, imagínese en ese lugar. Anteriormente Jesús había estado utilizando el método de enseñar historias, haciendo este tipo de aspectos, sentado él, o normalmente es la forma como un rabino en la época y todavía lo hace. Estaban sentados enseñando y allí estaba precisamente el Señor contando esta hermosa historia. Ahora, él no estaba parado en la orilla, estaba sentado. Y dice allí el texto, yo no lo estoy inventando. Dice, entró a una barca y se sentó en la barca. Ahí está, estoy observando únicamente. Al parecer todos se habían congregado ahí, se habían dado cita, pero estaban tan cerca de Jesús que no había espacio suficiente como para que él pudiera hablar y su voz saliera. Así es que vio una barca que estaba ahí a un lado y a unos pescadores ahí, les pidió permiso para utilizar su barca y que le echaran un poquito fuera de la orilla, mar adentro, ahí cerquita. Y luego se sentó en la barca. Es como si el Señor Jesús hubiera utilizado la barca como un púlpito a la hora de estar hablando con toda esa multitud. Por eso es que vemos aquí que Él estaba hablando desde ese punto. ¿Qué es lo que estaba haciendo entonces? Versículo número 2. Les enseñaba por medio de historias que contaba en forma de parábola. Jesús estaba hablando, les estaba enseñando, contando historias en forma de parábola. Pausa. Otra observación aquí. Aquí es donde empiezan a ver los términos interesantes que hay que averiguar. Yo sé que usted ha escuchado muchísimo la palabra parábola, pero ¿qué significa parábola?
Esa es otra cosa que usted tiene que anotar cuando está estudiando y lo pone por ahí. Debo buscar en un diccionario bíblico que es una parábola o en un comentario bíblico, ¿verdad? De acuerdo a un comentario bíblico, el término parábola proviene de dos palabras griegas, para, que significa junto a, y balo, piense en un balón, balo, que significa poner o lanzar. La idea es una comparación al colocar algo junto a otra cosa para entender como semejantes, para hacer una comparación entre las dos cosas y ver cuál es igual. Es decir, una parábola es contar una historia de algo que no es conocido, utilizando cosas que son conocidas aquí en la tierra. Por eso la mayoría de las parábolas comienzan diciendo, el reino de los cielos es semejante a, y allí lo que está haciendo es comparar algo que no es conocido por ellos con algo que era conocido, a un grano de mostaza. Empieza a utilizar varias comparaciones. Eso es lo que una parábola. No confunda la parábola con fábula o con una alegoría. ¿Por qué? Porque la parábola se distingue de la fábula porque contiene relatos de la vida diaria que son tanto verídicos como imaginarios, pero no escapan de la realidad, es decir, no traspasan los límites de lo imposible. En cambio, la fábula no es una situación real. Una fábula es como los cuentos de Esopo, que siempre involucra animales que están hablando. Es decir, las personas son personificadas por animales. Esa es una fábula. No confunda la fábula con parábola. Tampoco la confunda con una alegoría. ¿Por qué? Porque las parábolas también se distinguen de las alegorías, ya que comunican una sola enseñanza o una sola verdad espiritual con un contenido esencial, sin negar el uso de distintas anécdotas o distintas metáforas o analogías. Pero una sola idea central es la que se está tratando de dar a conocer. En cambio, la alegoría tiene tantos detalles y usted puede sacarle un significado a cada cosa que se emplee. Por ejemplo, si alguna vez ha leído los libros o visto la película de las Crónicas de Narnia de C.S. Lewis, esa es una alegoría porque usted puede encontrar significados. El león representa a Jesús, la Lucy representa acá. O sea, esta es una alegoría. Las parábolas no son así. Tienen una sola enseñanza, una idea fundamental que quiere transmitir. Entonces, volviendo al punto. Mientras leemos el capítulo 4 de Marcos, podemos observar y tomar nota de lo siguiente. Jesús está sentado en un lago, ¿verdad? En una barca junto a un lago. Se sube a la barca, se sienta y hay una multitud de personas que se han reunido de distintos lugares. No nos lo dice así, pero el trasfondo, cuando hacemos correlación, nos damos cuenta que gente provenía de otras regiones cercanas, a lo mejor del lugar donde el Señor creció, Nazaret, o personas de Capernaum, donde estaban también compartiendo de la palabra del Señor. Toda esa gente estaba allí. Y aquí en el versículo 3 encontramos que el Señor comienza a hablar. La primera palabra que Él les dijo a la multitud fue la siguiente. Escuchen. Un agricultor salió a sembrar. Vamos a hacer una pausa. Las parábolas nunca fueron pensadas para ser leídas. Las parábolas son historias destinadas a ser contadas. Si escuchamos con atención historias como las parábolas, vamos a empezar a unir las piezas una con otra y vamos a poder entender cuál es la idea. Aquí la orden del Señor, porque es una orden, es una palabra imperativa, es la palabra griega akuo, que aparece en el Evangelio de Marcos 10 veces. 10 veces. 4 en este capítulo. De hecho, 10 veces en este capítulo, y 40 veces en todo el libro. O sea que es importante esta palabra porque se repite muchísimo en todo el libro del Evangelio de Marcos, ¿verdad? El Señor obviamente está queriendo decir algo importante, por eso dice, escuchen. Una forma diferente de decir, escuchen con el ímpetu que el Señor está tratando de hacerlo, es como si dijéramos en nuestro buen castellano, pónganme atención. Presten oídos, paren oreja, escuchen. En los tiempos de Jesús, un agricultor sembraba sus campos con la mano. Es decir, llevaba colgado al hombro un morral lleno de semilla y cruzaba el campo sacando un puñado de semillas y las esparcía por el terreno.
Las plantas no crecían en filas, en surcos derechitos como los vemos muchas veces en los sembradíos modernos. No, el campo muchas veces estaba bordeado por un lado con arbustos y matorrales espinosos. El otro lado a lo mejor tenía una delimitación de una vereda, un camino que el mismo agricultor había construido para que los traducentes pudieran pasar por ahí de camino hacia el pueblo, o él mismo. Pero ningún agricultor, por más habilidoso que fuera, podía evitar que algunas de esas semillas cayeran en el camino o entre los arbustos o entre los lugares pedregosos que estaban allí. Algunos, quizá, la gran mayoría, se aseguraba de poder ponerla en terreno fértil. Esta es la historia que Jesús quiere que sus oyentes se imaginen, así como usted se la está imaginando, porque no todos tienen la experiencia de haber crecido en un campo donde había siembras. De niño me tocó trabajar en el campo que tenían mis padres, mi mamá, mi papá, y trabajé lo suficiente como para darme cuenta que yo no quería dedicar toda mi vida a trabajar en el campo. Pero pude ver cómo se sembraba la semilla en nuestros lugares utilizando equipos más especializados. Ya no había arados, aunque usted no lo crea, había un tractor y una sembradora y todo lo demás. Pero en el tiempo de Jesús no había indumentaria de esta manera, se hacía con la mano. Y se sembraba la semilla y se esparcía por todos lados. En esta escena tan familiar para el público de aquel tiempo, Jesús estaba colocando en sus mentes algo conocido, porque luego venía la explicación de algo desconocido para ellos. Eso es una parábola. Cuando usted quiere enseñar la Biblia y tenga que contar una historia, utilice cosas que la persona conozca. Un pez, no sé, un auto, una bicicleta, un espejo. Lo que la persona conozca. De esa manera trate de relacionar a la persona, de entender por dónde va la idea, que la gente esté familiarizada con lo que usted está queriendo decir. Me encanta cómo el comentarista Warren Wiersbe describe una parábola. Dice, las parábolas empiezan con imágenes, luego se transforman en espejos y llegan a convertirse en ventanas. Qué bonito, ¿eh? Dice, primero tenemos una vista al ver la porción de la vida en la imagen, un primer vislumbre. Después hay una percepción cuando nos vemos en el espejo, nos damos cuenta de qué está ahí. Y luego hay una visión cuando miramos a través de la ventana a la revelación que vemos que el Señor pone aquí en su palabra. Esta descripción es útil. Eso nos ayuda a entender lo que es una parábola. Una parábola se convierte en una ventana que nos permite ver más allá de lo obvio. A través de esa ventana, Jesús estaba describiendo el destino de la semilla usando 4 circunstancias diferentes. Vamos a explicarlas. Siga leyendo el versículo 4. El primer punto que menciona aquí es el camino que representa un tipo de suelo endurecido. Dice el versículo 4, a medida que esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. La razón por la que algunas semillas cayeron sobre el camino fue porque los agricultores habían hecho esos surcos, esos caminos, a un lado de sus campos de sembrado para que la gente pudiera ir al pueblo y ellos mismos se acercaran allá. Pero el tráfico de gente era tanto que ese terreno quedaba tan endurecido que se hacía el camino más fuerte. No había pavimento como en nuestros tiempos, pero era tan duro, por tanto caminar, que se había endurecido. Eso lamentablemente producía que la semilla quedara a la intemperie, la semilla que caía en el camino, y los pájaros venían y se la comían rápidamente. La semilla nunca tuvo oportunidad de crecer porque fue arrebatada antes de que pudiera siquiera germinar. Esto ilustra el efecto de un suelo endurecido. Presten mucha atención, estamos observando, no estamos interpretando todavía, porque es muy fácil interpretar. La ventaja es que esta parábola del sembrador, el Señor mismo nos la va a explicar. Sigamos. El siguiente tipo de terreno. El terreno rocoso representa un suelo poco profundo o superficial. Versículo 5. Otras semillas cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Este segundo ejemplo nos lleva a un suelo diferente, a un tipo de suelo diferente. Es un suelo superficial.
hay un poquito de tierrita por encima, pero cuando usted le hace un movimiento o lo mueve la tierra, se ve ahí la roca firme. Es bueno para la construcción porque la roca está ahí, pero es muy malo para la siembra. Las semillas mostraron una promesa al inicial porque como había un poquito de tierra y con el agua, pues germinaron, pero no echaron raíces, sucumbieron del el sol abrasador y se marchitaron y murieron. Las plantas nativas normalmente se removían antes de este tipo de siembra, excepto a lo largo del valle. Pero bueno, vamos a ver el siguiente tipo de terreno. Dice, el terreno espinoso representa un suelo dividido o distraído. Versículo 7. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Así que estos brotes no produjeron grano. Estos arbustos que estaban allí eran silvestres, habían crecido por su cuenta. Había espinas, había matorrales, había todo eso. Todo eso se tenía que desmontar a la hora de tratar de sembrar. El comentarista William Barclay decía que muchos de los agricultores de aquel tiempo eran algo perezosos porque no limpiaban el terreno antes de echar las semillas, simplemente que iban y la aventaban por todos lados. Lo que sucedía es que estas plantas, al crecer juntamente con la semilla sembrada, las demás plantas que ya tenían tiempo allí, habían echado raíz profunda y sofocaban a la buena planta y moría porque le faltaba nutrientes, agua, espacio y luz solar. Luego vemos un cuarto tipo de terreno, dice el terreno fértil, representado por un suelo fructífero. Ahí en el versículo 8 dice, pero otras semillas cayeron en tierra fértil y germinaron y crecieron y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosas de lo que había sembrado, de lo que se había sembrado. Saben, la agricultura es una inversión, si no, es un negocio, si no fuera redituable. Por cada semilla que cae al suelo, el sembrador espera recibir una gran cantidad de semillas. La semilla que cae en buen suelo eventualmente se multiplica y la inversión obviamente crece. Un agricultor podía esperar retornos muy grandes, como están descritos aquí. Y notemos que el tipo de terreno era diverso, aunque fuera buena tierra, tierra fértil, era diverso. Algunas tenían más nutrientes que otros, por eso es que algunas veces tenían un retorno de ganancias de 30, 60 y hasta 100 veces, dependiendo de la calidad del terreno de siembra. Bueno, Jesús, después de haber abierto la parábola con un mandato diciéndoles, escuchen, ahora cierra esta parábola con una frase aquí en el versículo 9 diciendo, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Aquí el Señor está dando un cierre y una explicación al punto inicial. En pocas palabras, necesitamos prestar atención a la palabra de Dios. Necesitamos estar dispuestos no solamente a oír el mensaje del domingo en la mañana o cuando nos juntemos, sino a escuchar, que significa prestar atención, entender cuál es el principio para poder ponerlo por práctica en nuestras vidas. Es una imagen de alguien que obedece. Cuando nosotros solamente oímos pero no prestamos atención, no escuchamos, somos obstinados, estamos rebelándonos. Y no, dice el dicho, no hay peor sordo que el que aun cuando tiene oídos no quiere oír. Y es lo que el Señor está diciendo aquí. Esta verdad es para los que no son rebeldes ni obstinados, sino para aquellos que son entendidos, aquellos que saben escuchar. Así es que, escúchame, porque ahora viene el significado de la parábola. Aquí el Señor encontró abundantes ilustraciones y verdades de las cosas de la vida cotidiana. Todas estas fueron diseñadas para llevarnos a Dios. Era el plan del Señor, anunciar el reino de Dios. Pero lo que quería era que tanto sus oyentes, sus discípulos, pero la gente que lo estaba siguiendo, pudieran escuchar, prestar atención para que pudieran seguirlo por los motivos correctos. Mucha gente lo seguía porque él hacía sanidades, porque él hablaba muy bonito, qué sé yo, porque se había convertido en un maestro muy popular. Por cualquier razón que la gente lo seguía, porque convertía, multiplicaba el pan y los peces, no sé. Por muchas razones la gente lo seguía, pero él quería que lo siguieran por las razones correctas, porque los estaba llevando hacia Dios.
Recuerde que la Biblia no da su fruto a un alma apurada, hermanos. Por eso necesitamos pasar tiempo estudiando la Escritura. Pero tampoco da de sus frutos a un corazón perezoso, a una mente perezosa. Necesitamos estudiar. Escuchen, muchas cosas tiene que decir el Señor y es lo que les estaba diciendo a ellos. Vamos a ver cómo el Señor interpreta esta historia cuando seguimos más adelante en el versículo 13. Jesús respondió específicamente a la pregunta de sus discípulos cuando le estuvieron diciendo a él, ¿qué significa esto, Señor? ¿Qué significa todo esto? Dice, entonces Jesús les dijo, si no pueden entender el significado de esta parábola, ¿cómo entenderán las demás parábolas? Y ahí les empieza a explicar. El agricultor siembra la semilla al llevar la palabra de Dios a otros. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje. Veamos aquí dos cosas importantes. A manera de interpretación, veamos dos cosas. Una, ¿qué representa la semilla y qué representan los tipos de terreno? De acuerdo al versículo 14, la semilla representa la palabra de Dios. La semilla representa la palabra de Dios. Cuando usted comparte la palabra de Dios con alguien, está compartiendo semilla. Cuando una persona está enseñando un discipulado a otra persona, está compartiendo una semilla. Cuando un maestro está enseñando una cátedra en la escuela, como dicen poéticamente hablando, está compartiendo la semilla del saber. Porque se supone que cada una de esas semillas va a caer en buena tierra y producir un fruto. Pero como vamos a ver en la segunda pregunta, ¿qué significan los tipos de terreno? La realidad es que hay diferentes maneras en que esa semilla cae en diferentes corazones. Y aquí describe cada uno de los corazones de los oyentes. Cada persona que se encuentra allí en ese lugar tenía un corazón de esta naturaleza. Y aquí empieza a hacer las comparaciones. Entonces, la semilla representa la palabra de Dios. Los terrenos, los tipos de suelo representan el estado espiritual de los oyentes. ¿Cómo está el corazón de cada uno de los oyentes? Permítame añadir que el consejo a todos quienes nosotros enseñamos la palabra de Dios es este: apeguémonos a la semilla. No andemos probando con otra semilla. La semilla de la palabra de Dios es la que tenemos que sembrar. No me traiga la semilla de Monsanto ni de nadie más. Tráigame la de la palabra del Señor. Esta no está adulterada, esta no está esquematizada, esta está directamente pura para que caiga en un buen corazón. El doctor Steve Lawson habla acerca de mantener la centralidad en las Escrituras y escribe lo siguiente, dice, este enfoque centrado en la palabra para hablar desde el púlpito es la marca característica de todos los verdaderos expositores bíblicos. Los que predican y enseñan la palabra tienen que estar tan profundamente arraigados y fundamentados en las Escrituras que nunca se desviarán de ellas, siempre dirigiéndose a ellos mismos, así como sus oyentes. Dice, déjame repetir esto. Los que predican y enseñan la palabra tienen que estar tan profundamente arraigados y fundamentados en las Escrituras que nunca se desviarán de ellas, siempre dirigiéndose a ellos mismos. Acuérdense que tienen que degustar la palabra, pero también así como a sus oyentes, hacia las verdades bíblicas. Dice, la prédica bíblica debería ser simplemente así, bíblica. Él agrega, pero esta receta bíblica es un remedio desconocido para muchos predicadores actuales, sobre todo aquellos que predican la prosperidad. En su afán por dirigirse a ministerios populares y exitosos, muchos se preocupan menos por señalar hacia el texto bíblico, señalando más las cosas, las maravillas y las cosas espectaculares que suceden. Usan la Biblia como si fuera la entonación de un himno nacional antes del partido de béisbol. Algo simplemente se oye al principio, pero después ya no vuelve a mencionarse en toda la plática. La usan como preámbulo necesario que se convierte en una intrusión incómoda a un evento real. En su esfuerzo por ser contemporáneos y relevantes, muchos predicadores hablan acerca de las Escrituras, pero desgraciadamente casi nunca hablan con base en ellas.
¿Cuántas personas llenan el púlpito de enseñanza de todo lo que quieren decirle a la congregación, pero solamente leen la Biblia una sola vez y no la vuelven a tocar otra vez? Y están llenos esas congregaciones, usted los ve, son estadios completos prácticamente. Pero a la gente le encanta estar ahí porque les hablan bonito, les hablan lo que quieren oír. Y se picaron uno que otro pasaje por aquí y por allá, pero ya no lo vuelven a tocar ni la explican a profundidad para dejar que la Biblia penetre en el corazón de la gente y produzca el cambio necesario. Pero es lo que la gente quiere escuchar. Pero lo siento mucho. Yo no soy llamado a hablarle a usted lo que usted quiere escuchar. Yo soy llamado por el Señor a explicarle a usted lo que usted necesita escuchar. Esa es la gran diferencia entre poder enseñar expositivamente la Biblia o enseñar la Biblia nada más porque sí. Debemos aprovechar este privilegio maravilloso de poder enseñar la palabra del Señor. El púlpito tiene un poder tremendo porque la palabra de Dios está sobre él. Ahora, ¿qué representa esta tierra? Bueno, esta tierra es representada, y Jesús lo explicó aquí, de 4 maneras distintas. Y para eso vamos a hacer la parte de la correlación, porque cuando comparamos con otros pasajes nos ayuda a encontrar el significado correcto para no estar haciendo presuposiciones. Vayamos a correlacionar estas verdades. Si tiene a la mano su bosquejo va a poder seguirme aquí con estos puntos claves. Primero de ellos, vemos que ese terreno del camino, duro, representa un corazón que ha sido endurecido. Y esta habla de oyentes endurecidos que olvidan de inmediato el mensaje que escucharon. Vea lo que dice el versículo 15. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero enseguida viene Satanás y lo quita. Con tal tipo de personas, el mensaje llega a un oído y le sale por el otro. Nada se les queda. Están como si fueran con su mente de teflón. Nada se les pega, como diría mi abuelita. Como resultado, ellos se olvidan del sermón en el momento en que van saliendo de la puerta. Si llegaron a la casa y el esposo que se quedó viendo el fútbol, la final del mundial, les pregunta de qué trató el mensaje, pues algo de pájaros. Así le van a decir a algunos de ustedes. Así que escúchenme, présteme atención. Con esta explicación debemos saber inmediatamente lo que representa el primer terreno. Es la condición del corazón del receptor de la palabra de Dios. Es el estado interno del alma. Las aves de la historia representan al Satanás, al diablo. Y Jesús interpretó esta parábola mientras relataba la historia. Él decía, el diablo viene y se lleva la semilla. ¿Por qué? Porque ustedes no están prestando atención. Quizá usted venga a la iglesia a ver qué, no sé qué, porque a lo mejor se quedó de ver aquí con alguien para irse a comer o a lo mejor quiso acá pedirle prestado a alguien algo, qué sé yo, pero vino todo. Como decimos vulgarmente hablando, está en todos lados menos en misa. Está mirando para todos lados, pero no, usted ha venido a la iglesia porque usted quiere aquí dar de lo que el Señor le ha dado, pero también el Señor va a tomar un tiempo para llenar su mente y su corazón si usted lo deja. Escuchemos, prestemos atención. Es posible que tengamos nuestro corazón endurecido. Y si la semilla del evangelio cae ahí se va a quedar y el diablo va a llegar y se lo va a llevar a otro lado. Nos viene el caso de Hechos 24 cuando hablamos de aquel gobernador Félix. Cuando Pablo estaba hablando con él, si usted recordará en Hechos 24, 22 al 27, el gobernador Félix, Pablo era prisionero en Roma y feliz de llevar la palabra de Dios hasta ese lugar, pero fue encarcelado. Él no estaba listo para escucharla. Pablo le habló del evangelio de una manera tan efusiva. Luego Félix hizo volver a Pablo y después de escuchar un poco más acerca de Jesús volvió a deshacerse de Pablo, volvió a meter a la cárcel. Félix es el clásico ejemplo de un corazón endurecido. Escuchó el mensaje de Dios, pero en lugar de tomarlo en serio, solamente jugó con la idea. Entretuvo la idea un momentito nada más. Otro ejemplo de alguien así con el corazón endurecido se refiere a un personaje llamado Alejandro, el artesano. Aquel artesano de cobre que menciona a Pablo en 2 Timoteo 4, versículos 4 al 15. Aquí vemos a Pablo diciendo, este hombre me hizo mucho daño, ¿se acuerdan? Porque se opuso firmemente a lo que nosotros dijimos. Alejandro era el tipo de personas con un corazón endurecido hacia la palabra del Señor. Estamos haciendo correlación. Buscamos otros pasajes donde este tipo de pensamiento se puede centrar. Segundo tipo de terreno, pertenece a algunos corazones poco profundos. Por lo tanto, los oyentes superficiales
abandonan rápidamente el mensaje de Dios. Dice el versículo 16, allí en el pasaje que leímos: las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, se emocionan nada más. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer en la palabra del Señor, caen. Son personas superficiales. Son personas que no tienen terreno profundo en su corazón. Escuchan el mensaje, se emocionan. ¡Ay, gloria a Dios! ¡Amén! ¡Aleluya! Pero viene un problema, viene una situación y empieza, y el marido les pone el cuerno o la esposa les, no sé qué, cualquier cosa, de una situación, una enfermedad, lo que sea, les hace sembrar en su corazón. Entonces dice: Dios no me quiere, Dios no está conmigo. ¿Para qué voy? ¿Para qué hago esto? ¿Por qué? Porque no hay profundidad en su corazón, son superficiales. Mientras todo está bien, gloria a Dios, aleluya. Pero cuando vienen los catorrazos, ¿dónde está Dios? Oh, Dios no me quiere. Oh, Dios no me escucha. No hay profundidad. No hay raíz profunda. Por lo tanto, el mensaje de la palabra no llega. Germina un poquito nada más, pero no profundiza. Nos volvemos emocionales. ¿Saben quién me recuerda a este personaje? Un personaje así, Judas. Judas escuchó muchas veces las enseñanzas. ¿Cuántas veces? Él era el tesorero del grupo. Formaba parte de los 12 discípulos. Vio cosas increíbles, milagros maravillosos. ¿Cuántas veces él cargó las canastas de la comida que el Señor multiplicaba milagrosamente? Sin embargo, Judas, si usted correlaciona muy bien el pasaje, se dará cuenta de que él lo traicionó en el momento más vulnerable del Señor. Lo vendió por unas cuantas monedas de plata. Juan registra la escena poco triste en Juan 6:66 cuando dice: a partir de ese momento muchos de sus discípulos también se apartaron de él y lo abandonaron. Aquí refiriéndose a Judas y a otros que quizá a la hora de la verdad no lo siguieron. Es muy fácil ser seguidores a distancia de Jesús. Mientras todo esté cómodo, mientras todo esté bien, todos vamos siguiendo a Jesús. Somos cristianos y todo lo demás. Pero cuando empiezan las situaciones y tengo un jefe que es musulmán, no digo nada acerca del cristianismo. No vaya a ser que me corra el trabajo, porque prefiero estar en el trabajo a decir que soy cristiano. Y así sucesivamente empezamos a hacer cosas, pero luego nos retractamos de ellas. ¿Por qué? Porque somos, ahora sí que de doble ánimo, porque estamos divididos en nuestro corazón. Y esto nos vuelve personas distraídas de la verdad, de la palabra de Dios. La palabra griega que se traduce fuerte deseo, aquí en Marcos capítulo 4, versículo 18, es epitumia. Esto podría referirse a un deseo sano o un deseo nocivo. En este caso era un deseo malo. Junto con las preocupaciones de la vida y el poderoso atractivo de hacerse ricos, muchas veces las personas abandonan todo lo esencial. Fíjese lo que dice aquí el versículo 18. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios. Pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas, así que no se produce ningún fruto. Estos corazones están distraídos, son oyentes distraídos que se estancan rápidamente, como lo vemos aquí en este pasaje. Pablo en 2 Timoteo 4:10 menciona este tipo de personas, como diciendo que son personas que realmente están bien la mitad de parte del tiempo y mal la siguiente mitad del tiempo. Son personas que son demasiado volubles, demasiado falsas. Los vemos sirviendo en la iglesia, los vemos trabajando con ahínco, los vemos participando en cada situación, pero no han hecho ningún cambio interior. Están ahí, estarán ahí por el tiempo adecuado, mientras les convenga. Después de eso, le van a clavar un puñal por la espalda. Así sencillamente son. Son personas superficiales. Blake Proctor nos da un ejemplo de un muchacho soltero que vivía en la casa de sus padres, que trabajaba en la empresa familiar. Él descubrió que iba a heredar una cuantiosa cantidad de dinero cuando su papá, que ya estaba enfermo, muriera. Así es que decidió que necesitaba casarse para tener a alguien con quien compartir su fortuna. Empezó en una reunión que tuvo con inversionistas
a conocer a personas y se dio cuenta de una mujer hermosa que estaba en esas reuniones. Y se acercó a ella y muy considerado, él le pide que si quiere salir con ella, tomar un café, y ella acepta. Entonces, cuando estaban en el café, le dice, quizá te parezca un poco abrupto que yo te haya invitado, pero a lo mejor tú me verás como un hombre común y corriente, pero déjame decirte una cosa. En muy poco tiempo yo voy a heredar la fortuna de mi padre que está enfermo. Él va a morir, pero me va a heredar $75 millones, más todas las inversiones que él tiene. La mujer, impresionada, le pidió una tarjeta de presentación y a las 2 semanas se convirtió en su madrastra. Una persona superficial, una persona materialista. Según los principios de la parábola, Jesús, aquí, este hombre tenía un corazón como una tierra llena de espinos. No se veía realmente cuál era la intención que tenía en su corazón. Su vida estaba consumida por el señuelo de las cosas del mundo. Ten en cuenta esta otra historia muy parecida de aquel matrimonio donde el esposo le dice, ay, querida mía, quiero que sepas que te amo más que nada del mundo. Te amo con todo mi corazón. Quiero que te cases conmigo. Vamos a tener una gran vida juntos. Ahora, déjame aclararte una cosa, novia mía. Yo no soy muy rico. De hecho, no soy rico. No tengo un yate ni un Rolls Royce como Juanito Ruiz, pero te amo con todo mi corazón. Y ella escuchó todo lo que decía él por media hora. Al final de cuentas le dice, ay, cariño, yo también te amo, pero platícame un poquito más de Juanito Ruiz. Ay, interesada. De todo hay. Aquí vemos al tipo de personas que realmente la motivación que lo tiene acudiendo a iglesias o reuniéndose en grupos no es buscar la palabra del Señor. No sé qué es, pero Dios lo sabe. Porque es un tipo de terreno y de todo hay, de todos estos terrenos tenemos aquí en la congregación. El amor al dinero desplaza la verdad de las Escrituras cuando la Biblia misma habla de que el alma de la tierra espinosa va encaminada hacia el infierno. Les serviría si le doy un ejemplo bíblico. Segunda a Timoteo 4:10, hemos escuchado hablar de Demas. Demas era un hombre que amaba las cosas de esta vida, como dice Pablo. En su excelente libro, el Dr. Schumer, Zapatos para el Camino, él llamaba a la partida de Demas la tentación de una lealtad menor. Y aquí el terreno espinoso está bien representado a lo largo de la Biblia. No tenemos la capacidad para decir si las almas de los terrenos espinosos van a ser salvas o no. Eso solamente Dios lo puede determinar, pero aquí está describiendo el Señor este tipo de corazón en la gente que lo estaba escuchando. El último de estos puntos es el suelo de algunos corazones que es fructífero. Vea lo que dice el versículo 20 de Marcos. Ahí habla específicamente de uno. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios y producen una cosecha 70 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. La palabra aceptar significa confiar, creer. Aquellos que realmente recibieron el mensaje, que lo guardaron en su corazón y que empezó a dar fruto dentro de sí mismo. Y empezaron a poner por práctica y obediencia, que es lo que nos lleva a nosotros al último punto de estos pasos, que es la aplicación. La aplicación del texto bíblico. Pero de acuerdo a lo que leemos en Hechos capítulo 16, este tipo de personas escuchan, creen y luego empiezan a vivir su vida cristiana. Pablo se rodeó de personas así. ¿Se acuerdan de Silas? ¿Se acuerdan de Bernabé? ¿Se acuerdan de aún Juan Marcos, el escritor de este evangelio? Al principio como que fue, pero luego se arrepintió, pero ya después quiso ir. ¿Por qué? Porque realmente el terreno estaba listo para la buena siembra. Y aquí el evangelista Marcos nos narra específicamente de la fe que él ha tenido con él. Por lo tanto, veamos cuán importante es poner en práctica lo que dice la palabra. Para concluir, le insto a que haga una pausa lo suficiente para que defina qué tipo de terreno soy. ¿Qué tipo de tierra yo soy? Esa pregunta la puede contestar únicamente usted. Nadie más la puede responder, porque podemos nosotros ver
apariencia de gente que ha escuchado la palabra y que ha vivido de acuerdo a ella, pero solamente Dios sabe lo que hay debajo de la superficie. Este es el mensaje principal de la parábola. La condición de su corazón determinará el destino de su vida. Cuando usted se pare delante de su Creador, no le va a preguntar, ¿a cuántas reuniones de la iglesia estuviste? ¿En cuántos comités de ayuda de la iglesia participaste? ¿Estuviste siendo fiel en el ministerio de adoración? ¿Fuiste bueno predicando la palabra del Señor? Nada de eso el Señor va a preguntarnos. El Señor realmente nos va a preguntar, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con la semilla? ¿Qué hiciste con la semilla que semana tras semana estuve yo sembrando en tu corazón? ¿Qué hiciste con esa semilla? Y el único que va a poder responder a esa pregunta es usted. ¿Qué representa su corazón? No estoy hablando de su cónyuge, no estoy hablando de sus hijos, ni de sus padres, estoy hablando de usted. No estoy hablando de su mejor amigo, no estoy hablando de fulano de tal que dice que es cristiano, pero mira dónde anda y mira lo bien que le va. No, estoy hablando de usted. Olvídese de todos los demás. Este es un momento en el cual el Señor realmente está mirándole a usted a los ojos y está diciéndole a cada uno de nosotros, ¿qué estás haciendo con la semilla que yo estoy sembrando en tu corazón en este momento? ¿Qué vas a hacer con ella? Es mi oración, mi esperanza, que el terreno de su corazón sea un terreno fértil, hermano, para que la semilla del Evangelio pueda llegar hasta lo más profundo. Así como es importante que un chef pruebe la comida antes de servirla a otros, tanto yo, hermanos, como cada uno de nosotros, tenemos que hacer que la semilla no solamente llegue aquí a nuestra cabeza, sino baje a nuestro corazón y empiece a producir los cambios necesarios. Es tiempo de tomar en serio la palabra del Señor. Es tiempo de poner por obra que la semilla del Señor realmente profundice y eche raíz. Como dice Isaías, que cuando la semilla del Señor cae en tierra, produce un fruto que transforma. No vuelve él vacía. ¿Va a hacer eso en el corazón de cada uno de ustedes? El desafío para usted es el siguiente. Si va a ser codicioso, que no sea con las cosas de este mundo. Sea codicioso con la palabra del Señor. Atesórala como lo más preciado que hay en la vida. Pase el tiempo suficiente leyéndola, estudiándola, comprendiéndola, entendiendo el significado. Y una vez que logre sacar los principios que aplican a nuestro tiempo, póngala en práctica, porque es la única manera en que usted va a poder recordar estos principios bíblicos. Es tiempo de que la semilla germine en su corazón. ¿Está usted listo? ¿Está usted preparado? El que tiene para oídos para oír, que oiga.